Hola amigos, estamos acá en Radio Arrayán FM de Lo Barnechea. Volvemos como siempre en otra vuelta, en otro capítulo del viaje interior. Hoy estamos con una gran amiga de hace mucho tiempo, que es psicóloga, coach, chamana, terapias ancestrales, experta en trauma. Ella sí que tiene un viaje interior y muchos viajes físicos, además, una cantidad enorme de viajes físicos por el mundo, más que yo, que ya es harto decir. Así que les presento a doña Mariam Dávila Coyola, amigaza de toda la vida y que hoy nos acompaña en nuestro viaje interior, donde vamos a hablar, entre otras cosas, pero del trauma, pero principalmente de su viaje interior. Sí, bueno, buenos días a todos. Acércate el micrófono me para siento que... felizmente acompañada también por mi partner aquí, Glafira Sí, Cordero, que doña siempre Glafira está con Cordero, que está por ahí, que nosotros acá. ustedes, bueno, los que ven por Facebook no la ven, pero está acá Está aquí presente, junto con nosotros, siempre ahí poniendo el power y la energía. toda la energía. Hoy día es un día maravilloso para hablar de viaje interior, porque el primero que está haciendo viaje interior es Cristo. Estamos hoy día el Vía Crucis. Pero eso notable, es un viaje interior, sí, claro que sí. ¿no? Tenemos asociado que el viaje interior podría ser alguna volada mística, pero en realidad el viaje interior empieza a través de los procesos traumáticos en general. En general, el viaje interior es aquel espacio donde te vas a ir a curar de verdad, donde vas a encontrar la razón de las cosas. O sea, para partir con el viaje interior, de alguna manera hay que mirar esa heridita interior que tenemos todos dentro. Uno siente el llamado al dolor, a vivenciar la experiencia de ir hacia adentro, y a veces duele. Por eso Cristo hace hoy día el Vía Crucis. Él experimenta distintas estaciones, distintos tipos de dolor para encontrarse consigo mismo. Bueno, algunos dicen que el Vía Crucis es precisamente una representación mística del viaje interior, sí, y de aquello que nos pasa, más que un hecho histórico. No quiero pelear con nadie, por favor, con el catolicismo, pero hay incluso decían que los caballeros templarios planteaban un poco eso. Claro, cada religión define su viaje interior, tiene su bitácora. Pero en el sentido común del ser humano, el viaje interior empieza cuando se estructura la personalidad, cuando nosotros primero tenemos un viaje hasta el exterior. El niño primero desarrolla habilidades sociales y habilidades de sobrevivencia, ¿no?, para poder ir hacia afuera. Porque lo que decía Le Duarte, estamos en un mundo interno todo el tiempo. El niño está en ese proceso. Si ocurre algo traumático en ese momento, él va a vivir su viaje interior posterior cuando tenga capacidad de reflexionar acerca de su trauma. Bueno, hay algo que hemos dicho muchas veces acá, y es que en realidad la vida... bueno, yo perdí a mi mamá hace poco, y para mí esta semana y media que ha ocurrido desde ese evento ha sido un viaje personal enorme, y me lleva a refrendar algo que quiero concatenarlo con lo que tú estás diciendo, digamos. La vida ocurre de la piel para adentro. Exacto. Uno tiene toda esa sensación de que la vida en realidad ocurre en el exterior, pero no, la vida ocurre de la piel para adentro, y lo que uno ve afuera en realidad son reacciones o resonancias, y eso me recuerda además un amigo o maestro que tuvimos llamado Arthur Stoletov, que él decía, Big Master, que él decía: la vida en realidad no es la acción, que es algo que a lo que nosotros estamos muy seteados, sino que la vida es reacción, digamos. Es como uno reacciona y procesa las cosas que la vida te trae, es lo que en realidad genera. Y finalmente puede, quien haya tenido hermanos y haya habido una familia, yo tengo incluso hermanas gemelas, en que me ha tocado por 10 años, más de 10 años en realidad, trabajar con niños, y uno ve que en realidad, parado uno al lado del otro, ante el mismo estímulo, ante el mismo lugar, incluso gente, mis hermanas, que me van a perdonar que las ponga de ejemplo, pero que son gemelas, tienen una reacción y una visión totalmente distinta del mismo hecho. Exacto. Es una cosa muy particular, por lo tanto, ese hecho, aunque se manifiesta afuera, en realidad ocurre de la piel para adentro. Claro, por eso es interesante, porque el viaje interior empieza quizás muy temprano, más temprano a lo que creemos, porque el trauma infantil va a llevar a ese viaje interior en el largo plazo.
Que es Lo un que poco... pasa es cuando chiquitito no alcanzas a poder procesar, pero eso va a quedar ahí guardadito. Por eso se habla incluso los médicos, antes era como una terapia alternativa, hoy los médicos comunes y corrientes hablan de las cosas intrauterinas, digamos. Exacto. Antes era algo así como casi de regresiones o de técnicas muy alternativas. Hoy hay Lo mucho perinatal y lo postnatal. lo perinatal y lo postnatal, Sí. efectivamente. Claro, entonces se ha marcado mucho el viaje interior como un proceso más bien de orden espiritual. Y yo diría que tiene una base espiritual en el momento en que tú lo tiñes por un color, el viaje interior. Espiritual es una palabra como tan Amplia. ancestral, Sí, claro. ¿no? De los espíritus. Entonces, y yo creo que la noción del ser humano va cambiando con cada desarrollo evolutivo y esa palabra que significa algo para uno, después en esa otra noción de ser humano, en la modernidad, en la posmodernidad, en la era industrial, va cambiando. Y puede perder sentido. Exacto, y la gente cree que se mantiene esa palabra y por eso no entiende que hay cada vez que hay un cambio... O crea que a lo que se refería Exacto. el que plasmó no es la la palabra. misma noción, no. Ya, claro. Entonces, No. cuando mira qué loco, no lo había pensado, Sí, pero cuando un sí. indígena, yo viví entre indígenas un tiempo, cuando un indígena dice espiritual, Es otra cosa para es él. otra cosa, puede ser un paradigma totalmente distinto que cuando Exacto. uno dice espiritual. Claro, por eso me gusta este viaje interior, tiene que ver con esta capacidad de lograr hacerlo, porque el primer viaje empieza cuando antes de nacer, como dices tú, ¿no? Vamos a tener experiencias quizás o no traumáticas de la niñez que no recordamos además, porque no tenemos una elaboración psíquica o una capacidad mental de poder relacionar, y posteriormente eso va a emerger. En el momento en que la sabiduría interna te va a llamar a reconocer esos episodios no resueltos. Por eso es tan importante la memoria. Y la memoria puede estar en el cuerpo, la memoria puede estar, dijéramos, en un objeto, la memoria puede significar una tradición en la familia, etc. Entonces, un viaje interior muchas veces parte de esa herida de Quirón, ¿no? El que se cura solo. Entonces, el primero que habló sobre el viaje interior, básicamente porque no había nada más que cocos, mono y palmera en ese tiempo, y dinosaurio era el hombre, pero en las épocas tempranas, el chamanismo neolítico. Y ahí el hombre no tenía todavía como una conciencia, como dices tú, acerca de la conciencia, ¿no? Un desarrollo de la conciencia. La conciencia se desarrolla ya en forma espiral hacia arriba. Sí, claro. Entonces, en ese tiempo no había la suficiente conciencia, pero sí había integración con la naturaleza. Entonces, yo siempre fui uno ahí. En la matriz, cuando Lacan dice en el psicoanálisis que el trauma no es el parto en sí, ni pasa por el canal vaginal, sino que el trauma es cuando te corta el cordón umbilical y te sacan del útero, porque en ese estado nirvánico que está el bebé flotando en líquido amniótico, donde él recibe todo y está estimulado en medio de una fuente de calor que lo cuida y lo protege, eso es perder el nirvana, según los lacanianos. Entonces es súper interesante como distintas filosofías, distintas religiones y nosotros mismos la experiencia nos damos cuenta que ese estado nirvánico estuvo ahí, en esa gestación. Imagínate si bueno, además... y uno habla, ¿no es cierto? Esto es como cuando uno está, no sé, flotando en algún lugar, incluso hay una terapia ahora que viene hace muchos años, pero ahora volvió como a estar de moda, que era el flotarium en su minuto, que de alguna manera buscaba, el Watsu también, que buscaba... Despierta memorias prenatales. Ah, mira, sí, qué por bueno. Supuesto. Que buscaba, ¿cómo se llama? Generar un estado en que uno se sintiera como en el útero y poder sanar cosas. Esa era como la idea del flotarium. Y te ponían a 30, ya no me acuerdo, pero eran como 36,5 grados. O sea, era como todo en un líquido en que uno flotaba de manera especial. Ok, entonces el viaje parte prácticamente en la concepción. Algunos dicen que antes, pero... Bueno, sí, cuando hablamos de trauma sabemos que si el contexto familiar no es apropiado, la mamá va a estar gestando o se va a preparar para una gestación en forma inadecuada, por tanto ese cuerpo, esa fisiología va a estar alterada. Claro, ahora tú tocaste un punto que a mí me gusta, que tiene que ver con la sabiduría interior,
y con el momento en que tú entras en esta parte psíquica tuya, la cual, dado nuestra educación, nuestro modelo de sociedad, nosotros no estamos seteados ni educados para resolverla, a menos de que tú crezcas en un... Pero estoy hablando del modelo occidental. Puede ser que en otros modelos, ya sea tribales o en algunas disciplinas orientales, los niños o la gente se eduque para. Nosotros en la sociedad occidental no nos educamos para aprender ni nuestro psiquismo, ni nos enseñan la intuición, ni un montón de cosas más que para qué vamos a entrar, pero tú dices, bueno, en algún minuto nuestra sabiduría interior, que está ahí, te llama, y ahí es el minuto en que uno entra a esta parte de uno mismo a buscar sanación. Sí. O encontrar, reparación, no sé. Reparación, sanación. Además que este llamado generalmente tiene que ver con un cambio profundo. Es como vamos primero hacia afuera en un viaje exterior, y lo normal es un viaje interior para prepararse para el nuevo viaje, si es que tú crees que hay algo que se transita, dijéramos, ¿no? Porque estamos hablando de viajes, de tránsitos. Es interesante. Entonces el lenguaje crea realidad. Por lo tanto, si yo estoy hablando de un viaje interior, es porque voy a retornar a algo que quiero encontrar. Entonces siempre se ha hablado de llegar a casa, ¿no? Que significa, representa la muerte. Entonces, ¿qué tanto nosotros nos podemos preparar en forma adecuada para morir? ¿No? Tú hablas de tu mamá. Sí, claro. ¿No? Para mí, tu mamá es una mujer que me enseñó, justo cuando hicimos con Grafira este trabajo de la restauración, ¿no? Eso, o sea, que muchas personas eligen vivir una experiencia que uno la ve tan focal, ¿no? Piensa, esta señora lo está pasando tan mal, pero en el fondo, ella, dentro del inconsciente colectivo, está poniendo una cuota de sabiduría y de conciencia en relación a una experiencia tan difícil como la que ella tomó en consideración para experimentar. Sí, claro. Entonces tú dices, en realidad la martuca sí afecta a la conciencia de todos nosotros y sí conforma parte de un proceso psíquico colectivo que a la larga entonces yo puedo como honrar esa experiencia, porque en el fondo gracias a ella yo estoy eligiendo distintas cosas y ella está eligiendo otras, pero esas otras que ella vive en ese estado tan dificultoso van a permitir que mi conciencia y el colectivo reciban un impacto, y eso es lo bonito de la restauración, cuando hicimos con la Fira, que ahí yo de ver a esta mamá tan complicada en una cosa tan focal, ¿no? La relación padre-hijo, madre-hijo, todas las cosas que tú hablaste, yo empecé a mirarla a ella como una maestra, una persona que de verdad estaba experimentando algo que yo lejos podía imaginarme, pero sí, que ella lo pone en el colectivo. Claro, y cuando uno la ve con una enfermedad así que... tan degenerativa. Sí, claro. Sí. Entonces tú dices, claro, o sea, unos escogieron quebrarse la pata, otros escogieron quemarse el dedo, pero la señora Marta, ¿no? Ella eligió vivir una experiencia de largo plazo, sí, claro. Con un tremendo nivel de sacrificio físico. Entonces tú dices, wow, ¿cómo esa persona? Yo creo que también tiene que muchos años he trabajado en coma. Entonces he trabajado mucha gente con gente en coma. Entonces uno empieza a ver estos como episodios, como crónicos y terminales, qué sé yo, y uno dice, bueno, aquí hay algo poderoso que está pasando. No, pareciese que no pasa nada y que esto es un devenir para llegar a la muerte, pero no, lo que está haciendo esa persona es que está experimentando una cosa específica, y cuando esa persona se va nos deja a nosotros un legado a todos nosotros como seres humanos, acerca de un colectivo, acerca de una experiencia trascendente que empieza a ser parte de nuestro propio viaje interior. Es su viaje interior, y eso forma el viaje interior de todos nosotros. Entonces tú puedes ver a tu mamá ya no como la víctima enferma de una enfermedad, sí lo es, está en un estado clínico, pero también como un ser humano en desarrollo, y además que comparte su experiencia en términos colectivos. Entonces eso para mí también es un tremendo viaje interior. Ahora eso implica, desde mi viaje interior, ya que estamos poniendo el ejemplo de mi madre, también reconocer, sí, o sea, claro, reconocer al otro, darle lugar al otro, aunque uno sienta que el otro está o enfermo, claro, porque... o equivocado, o en una actividad. O la mala pata. Sí, claro. O sea, aquí no hay ninguna mala pata.
Aquí hay decisiones inconscientes, vuelvo a insistir, tenemos traumas primarios, todos tenemos traumas, imposible no tener, solamente cada uno lo va a elaborar de la forma en que sus defensas maníacas de negación o hipomaníacas de depresión, depende de los estados que las personas quieran tomar por su estructura psíquica, van a poder manejar ciertas cosas y otras no. No importa, el inconsciente no es el inconsciente, puede cargar con algo X tiempo y si no encuentra que no le molesta, bueno, te va a generar un cáncer, te va a generar un accidente vascular, etcétera, porque eso se pone afuera. Entonces lo psicosomático aparece cuando lo traumático no se puede metabolizar, ¿no? Y en el caso de tu mamá, poderla ver, o sea, entender el para qué ella se pone en esa condición, a mí me generó una tremenda comprensión acerca de, yo le comenté a la Glafira y te escribí, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Como muy impactada de entender la profundidad de una decisión de ese estilo, cuando el inconsciente opera. Cuando nuestro inconsciente decide salir a enfrentar una situación tan difícil en un viaje interior tan largo que tuvo tu mamá. Claro, y eso también me lleva, porque tú hablaste de algo que tiene esto del psiquismo, ¿no es cierto? Sí. O, ni siquiera el psiquismo, sino que de cuando tú también dentro de este mismo viaje, cuando estás con algo que sea crónico, algo que estás viviendo, una situación de lo que sea, tú decides, iba a decir salir a enfrentarla, pero en realidad es entrar a enfrentarla y te haces cargo y ahí es donde ocurren estas especies de milagros que de repente la gente dice, bueno, se remitió la enfermedad o justo yo siempre hacía lo mismo y cambié de patrón y estos micro despertares que ocurren de repente. Es decir, uno entra en este viaje interior y me gusta mucho lo que acabas de plantear, en un lugar donde uno realmente de alguna manera se conecta con eso y ahí todo cambia. Y es como, a veces yo encuentro o creo que uno se rinde, digamos, a eso que logra ver dentro de uno y acepta y todo cambia, porque el sistema que tú has planteado, ¿no es cierto?, que es biológico, electromagnético, molecular, cuántico y todos los sistemas energéticos, espiritual, si tú quieres, para no dejar a nadie fuera, de alguna manera cambia cuando tú entras en eso y tu experiencia ha sido principalmente hoy, porque créanme que tiene mucho carrete esta mujer, desde el trauma lo está. Claro, yo pienso que el chamanismo para mí cuando llegó era como sanar el alma. El chamanismo parte de la base de que el tambor y las danzas y quizás algún consumo depende de la cultura, de plantas o de hierbas o de raíces, está la curación. Pero el chamán siempre ha tenido esta historia romántica de que se cura a sí mismo. Que no siempre pasa, digamos. No siempre pasa y en el sentido de que yo creo que hace alusión más bien a que se cura a sí mismo es porque en el fondo los verdaderos chamanes los aislaban. Sí. En el principio los dejaban solos y ellos tenían que vivir sus experiencias con su ánima y su ánimo, con su luz y oscuridad. Y quizás en esos tiempos se curaba solo, o sea, aprendía a sanar con plantas, tenía una habilidad. Yo creo que los chamanes como más primigenios del origen eran más bien personas con ciertas habilidades que eran reconocidos por su comunidad y posteriormente se armaron linajes, ¿no?, de chamanes. Estoy hablando de un chamanismo neolítico, sí, claro, un siberiano, ¿no? Y en Siberia uno ya ve un chamanismo más elaborado y donde uno comprende que el chamán atrae poder. Yo creo que eso es lo interesante del chamanismo siberiano. Cuando uno se aísla de alguna manera, y es algo que nos cuesta mucho en nuestra sociedad ahora, uno por default entra en su espacio psíquico, digamos. Cuando te quedas un día en la casa sin ver tele, a lo mejor, y sin leer, no sé, sin mirar para afuera, de alguna manera te encuentras ante la situación de tener que enfrentar lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, lo que estás pensando, y eso hace que de alguna manera pudieras tocar este punto de psiquismo, este punto psíquico, esta sabiduría interna, le das el espacio para que emerja. Yo alguna vez, y esto te lo quiero plantear también,
un monje tibetano en realidad fue, pero que estábamos trabajando una cosa, me dijo, una de las habilidades que él denominó espirituales menos reconocidas es el estar relajado. Dice, cuando tú estás relajado, empiezan a ocurrir un montón de cosas y hay un montón de accesos que cuando tú estás estresado, no, que esto lo sabemos hoy por la neurociencia, está... O sea, yo tuve suerte en el sentido de que mi viaje interior partió con el chamanismo siberiano, con el chamanismo de Michael Harner, con el chamanismo esencial. Eh, en esta cosa de recuperar el alma, que es la práctica chamánica. Y de ahí, claro, empezó todo un camino en relación a la PI Fénix Duró, ¿no? Con el MF. Ah, claro. Para mí era raro pensar que había algo energético. Hay días en que yo no sé cómo funcionan las cosas y tampoco me interesan, pero sí sé que en un momento, después de eso pasé a la trauma, a la experiencia somática, al sostener puntos, y hoy día estoy en neurociencia y dijéramos todo lo que representa la investigación. Tu viaje ha sido muy empírico. Yo, claro, he ido de lo imposible de entender a lo ultra tratable de bajar. Entonces, como que yo no tengo conflicto, mi cuerpo calloso no hace cortocircuito como en la mayoría de la relación a gente. mi cerebro. O sea, yo puedo integrar igual que todo el mundo el ánima y el ánimos, la luz y la oscuridad, y lo racional empírico. Porque cuando un niño tiene fiebre necesitamos saber cuánta fiebre el niño tiene para saber qué dosis de medicamento darle. Y eso no tiene que ver con que yo me pregunte que si estoy en un pueblo de África piense que eso fue porque mi vecina me tiene mala, no sé, ¿me entendí? Depende cómo tú funcionas. Pero yo creo que razonamiento e instinto, junto con el psiquismo, el inconsciente y la esencia de la persona, van a estar siempre en el cerebro funcionando, y entre más integrados estemos, más desarrollados vamos a poder ser, porque vamos a tener una mirada más integradora. Ahora, ahí, no, porque después vemos una canción, pero uno funciona en gran medida, bueno, cuando de coaching me dijeron, uno llega o avanza hasta su propia ineficiencia. Cuando empecé a estudiar trauma junto contigo, me di cuenta que uno vive desde su trauma. Sí, porque no está sanado. Entonces, y esto está algo que decía Jung, ¿no es cierto? Muy metido en el subconsciente o inconsciente, y es impresionante para mí, y aquí vamos a ir después a una canción, para mí es extremadamente, por The Songs of Freedom, porque creo que va con el tema, lo liberador, pero lo que uno cambia cuando logra sanar algo. Independiente que no quiso sanarlo para algo, pero hay algo muy loco ahí, que es como un efecto dominó sobre el sistema de uno que uno dice, ¡guau! Sí, pues siempre lo peor de la vida es el trauma, pero cuando tú lo curas, es lo mejor de la vida. Maravilloso. Vamos, Diego. Ahí don Diego nos va a llevar. Ahí está.
Hola amigos, estamos de vuelta acá en el viaje interior con Mariam Dávila. Estamos hablando, bueno, lo hemos bombardeado con un nivel de información enorme. Hemos conversado del viaje interior, del viaje de Mariam, de lo que es nuestro viaje interior y desde dónde nosotros hacemos nuestro viaje interior, que me parece que ha sido un aporte tremendo. De partida entender desde nuestra parte biológica, nuestra parte desde nuestra vida de trauma, entender lo que queremos hablar cuando hablamos de trauma, no esta cosa que fuera como una palabra prohibida. A veces da la impresión, por lo menos a mí, que la palabra trauma, desde que he estado metido en esto también, como que genera en la gente una especie de cosa tabú. Claro, lo que pasa es que trauma es cualquier cosa que rompe tu límite, ¿no? Es cualquier cosa que no eres capaz de como integrarlo en un momento, ¿no? El trauma puede llegar en forma inesperada, o puedes estar en una situación crónica que te traumatice, etcétera. Pero trauma es cualquier situación de la vida que nos sobrepasa. Y Y que puede ser un regalo que te permita entrar claro, para el viaje interior yo diría que no me atrevería a decir que no, pero creo que el viaje interior, cuando Buda se puso a meditar y estaba todo el tiempo pasando hambre y estaba ahí tratando entre medio morirse y meditar, él mismo se dio cuenta que no tenía ningún sentido estar así de pasando tanta hambre y frío. Y él volvió a su castillo un tiempo, pero ya él estaba muy iluminado. Entonces, también es una metáfora muy interesante acerca del cuerpo, de nuestra relación con el cuerpo. Entonces, yo diría que el viaje interior, ¿no? Es como inevitable. La gente trata de no, quizás, no volver en la dirección contraria hacia adentro, ¿no? Porque uno quiere ir hacia afuera, la adrenalina, el contacto con el otro, pero en algún momento, tarde o temprano, la muerte llama también. Entonces nosotros cada cual va a tomar una decisión acerca de si hacer un viaje cortito, un viaje largo, en el inconsciente, por supuesto, esto no es consciente. Y bueno, la gente que te acuerdas que salió ese libro tan famoso, la enfermedad como camino, ¿no? Sí, Que es claro. estos holandeses o suecos, no me acuerdo, que cuando dicen estos médicos, la enfermedad es un camino. Yo diría que la enfermedad es un camino, que la religión es un camino, que el trauma es un camino, em, que también la búsqueda es un camino y lo interesante es que me gusta lo que dice Oscar Ichazo, la Escuela Arica, es que el ser humano es prototípico. Aunque uno vive, siempre vas a vivir todas las experiencias, todos nosotros vamos a ser arquetípicos, todos vamos a vivir el abandono, todos nos vamos a sentir rechazados, todos nos vamos a sentir amados, todos nos vamos a sentir con poder, todos nos vamos a sentir el loco en el tarot, ¿no? O sea, es arquetípico, es que todos vamos a vivir ese viaje místico. Tú te puedes anestesiar con alcohol o con marihuana si tienes ganas, o si tienes ganas de anestesiarte con televisión o con cualquier cosa, el trekking, o sea, siempre la cosa adictiva que es reiterativa y que nos pasa a todos en el día a día, hasta lo espiritual puede ser una evasión, Una un mecanismo de anestesia, sí. defensa, dijéramos, para no entrar en ese viaje. Pero a la larga siempre vas a ir para allá. Bueno, eso, y quizás, bueno, Por eso yo creo tan bueno el nombre de tu programa, porque en realidad el viaje al interior, sorry, pero va a ir sí o sí. Bueno, ese era un poco, Sí. quizás por mi experiencia de vida, y esto no lo he contado, yo he vivido desde... Ahora, lo puedes hacer consciente el viaje interior o o lo puedes hacer inconsciente. desde el inconsciente, ¿no? Pero el inconsciente siempre se la regla para que haya algo de Para conciencia al aparecer. respecto. Quizás mi búsqueda en esto era, de alguna manera, yo por experiencia de vida he estado muy cerca de la muerte Mm, en mi familia, por mm, varias razones que sería largo sí. pero siempre hubo muchas muertes cerca mío. Mm, Y obviamente esto fue generando desde pequeño una visión mía de no entender mucho, entender poco quizás el proceso de la vida, esto. Y hoy, desde hace unos años, pero desde que decidí entrar en este programa, más aún,
me doy cuenta que la vida es un viaje y que pocos, a veces, poco, y especialmente con todo el tema occidental, y ahora estamos en el alargamiento de la vida, y parece como que fuera, nos cuesta, o a mí me costó, conozco mucha gente, porque realmente es mi experiencia, pero hay un tema de estar un poco inconsciente que estamos en un viaje. Y cuando uno entra en la conciencia de que está en un viaje, que tú creo que lo has plasmado mucho, como que algo cambia, algo a veces muy sutilmente, pero algo cambia, uno entiende que está en un viaje. Y cuando uno está en un viaje, y esto es algo que psicológicamente ocurre, cuando la gente está de viaje, actúa y hace cosas muy locas y muy distintas. Alguna vez me tocó, yo en Argentina, en una comunidad, y trabajábamos con ciertas cosas, y venía gente de muchas partes, y cuando salían, había gente que contaba cosas que hacía en el aeropuerto que no las había hecho en la vida, o con el vecino de viaje, o entraban cosas y uno dice, bueno, si nosotros tuviéramos conciencia de que en realidad estamos, todo el tiempo que estamos en este planeta, en un viaje, probablemente muchas miradas nuestras cambiarían. Sí, seguro, además que, no sé, pienso en mi historia, que cuando tuve cáncer en un momento que tuve como, no sé, fue raro porque como si tiene cáncer se lo sacamos ya. Ah, ok. Fue como, ya, voy a ver cuándo lo proceso, estoy muy ocupada, pero Suele pasarte. claro, son cosas como curiosas que tengo que vivir, pero yo diría que siempre va a haber esa señal de retorno. Y yo cuando tuve cáncer hice una lista, me acuerdo de todas las personas que en la vida me habían dado ayuda. Y en ese momento la lista tenía como unas 50 personas. Y las fui llamando una por una para ofrecerles la ayuda que hoy día yo sí podía dar. Y me encontré con otras 25 más en el camino que no había notado. Y ahí yo entendí que en realidad lo mejor que te puede pasar es morirte en paz contigo mismo, en paz con los otros, y sentir que ese viaje de ida y vuelta, que te guste o no, que vas a tener que hacer, consciente o inconscientemente, yo diría que inconscientemente puede ser más rudo. Ya llevarlo lo inconsciente al consciente siempre va a ser más sanador, ya siempre entender por qué me pasa y el para qué va a ser mucho más integrador a que pasar de un episodio a otro en esa angustia y en ese caos, ¿no? De la vida en sí, del sufrimiento, como dirían los budistas, permanente. Cuando nosotros llegamos a la conciencia, ese sufrimiento se transforma en dolor, y el dolor es corporal, lo puedo metabolizar, el sufrimiento es psíquico. Entonces es una imagen acerca de algo, es una sensación acerca de algo que genera ese sufrimiento, es una historia que te estáis contando, que quedó pegada en el disco duro todo el rato y te hace sufrir, ¿no? Yo a veces le hablo a mis personajes, les digo, ay, me tienen agotada, en realidad, que tú pienses esto, que te tiene que hacer esto otro, es agotador. Entonces, porque uno se autoexige desde lo inconsciente esas estructuras que se arman ahí internas, ¿no? De cómo yo debo ser y cómo los otros deben ser. Pero finalmente, yo creo que lo más importante es como no tener pendientes. Y es muy chamánico eso, en realidad. Por eso para mí el chamanismo, para mí, es como, yo no estoy sola, yo siempre he sido parte de este universo y voy a seguir siendo siempre parte de este universo, y el universo está conmigo y yo me muevo con él. Ese es el chamanismo esencial, el chamanismo real. Es que la piedra tiene que ir contigo, tú tienes que ir conmigo, el celular tiene, todo lo que existe está integrado, jamás se separó, es el origen completo. Entonces el chamanismo más antiguo sigue pensando que están estas fuerzas del amor y la compasión, que son como lo que pega al universo, lo que lo aglutina, las moléculas y todo, genera el agua, genera todo ese amor y compasión, como que resonase el universo en eso. Esa es la conciencia total. Y el chamanismo surge de esa concepción muy primigenia de que tú eres parte de eso, imposible no serlo, porque estás tú, el rayo, el volcán, la lluvia, el agua, el pasto, la montaña. No hay edificios en ese tiempo, no hay comunicaciones, simplemente vives desde la naturaleza. Entonces el chamanismo neolítico para mí ha sido como que está todo integrado, entonces no es un mundo ajeno, es un mundo que se expande más allá. Están los ancestros físicos, pero están los ancestros cósmicos, qué sé yo, cuál es el origen de todo y qué me importa.
Bueno, y lo lindo de eso es que un evento, y en nuestra vida hoy occidental, que estamos un poco quizás desconectados de eso, pero todavía tenemos cuerpo todos, un dolor, a veces un síntoma, pueden ser el regalo a esta entrada, porque siempre un síntoma, un dolor o un evento, y esto que tú hablabas que están totalmente reunidos con el cosmos, es la puerta de entrada al viaje interior. ¿Qué está pasando ahí? Y cuando tú hablabas de esto de la enfermedad como camino, hay otros libros, varios más, digamos, que hacen conexiones que son muy certeras, que además vienen de la medicina oriental, de la medicina china, entre incluso órganos y ciertas La cosas que uno Elizabeth está viviendo. Kubler-Ross, ¿no? Por ejemplo, Por Elizabeth ejemplo. Kubler-Ross, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Clásico, un clásico. entonces todos estos libros, hay literatura, está internet. Hoy tenemos una capacidad de poder entrar, creo que voy a refrasear lo que dije. Tenemos la oportunidad disponible de ver esto, porque la capacidad de poder entrar es una cosa bastante personal. Claro, el ego siempre quiere diferenciarse, ¿ya? Sí. Entonces los místicos, los no místicos, el occidente, el oriente, toda esa historia a mí como que me da lata. A ti te gusta el pan con huevo y a mí me gusta el pan con palta. Ya, ¿cuál es el problema? Ninguno. Solamente que tú tenés que conseguirte huevo y yo palta. Sí, claro, y El son occidente diferentes y el formas. oriente, yo he estado en la India y a veces uno da ganas de tirarse por la ventana cuando está allá. O sea, esta mistificación acerca de las cosas. Ese es un viajazo, sí. Claro, o sea, yo creo que en verdad tú estuviste en la India, es de loco, de repente O sea, tú yo no creo que tenías lo dónde poner la principal- pata. O Lo sea. principal que ocurre es que a uno se le van las estructuras. Ese Sí, es como el porque gran... India tiene mucho el caos todavía. Ellos están mucho en la energía de, dijéramos, de... Ellos creen en la creación como, y miren qué interesante, como el lingam e il ione, ¿no? Lo masculino y lo femenino expresado a través de lo sexual, de la creación del universo a través de lo sexual del universo. Entonces, y eso, yo soy lo más ignorante probablemente en ese sentido, pero lo que yo observé era como el templo de los 1000 lingam, y así como, que se ve difícil esto, el templo del gran lingam, y, como, y entre medio los monos, las vacas, el calor, millones de personas. Entonces, yo creo que Oriente y Occidente es como el cerebro, es lo emocional, lo intuitivo, Bueno, lo místico y y por otro lado lo racional. son diferentes Son formas de tratar de llegar a a esta un mismo cosa, proceso. a un mismo proceso. Yo Sí. creo que lo vivimos juntos con Yo veo un turbante, salgo corriendo. con- ¿Sabí? Yo de un trauma que no desconozco, pero yo me enturbantan y yo ya empiezo a tiritar porque, no sé, Pero- algo me pasa. pero eso lo vivimos yo quiero contar una experiencia con un señor que venía de Rusia y que la verdad que lograba capacidades y cosas absolutamente fuera de cualquier norma que uno pueda establecer en los niños, capacidades psíquicas, capacidades de aprender cosas, clarividencia, una cosa increíble. Sí. Y él lo hacía desde una perspectiva muy, voy a usar una palabra, científica, o si ustedes quieren, muy occidental. Y para mí fue muy impresionante, porque efectivamente lo que estás diciendo tú, toda nuestra búsqueda en muchas cosas tiene que ver con las ganas o el intento de entrar en esta otra área o en este interior nuestro o en esta psiquis nuestra, donde está el tablero maestro para nuestra vida, para ser feliz, para estar tranquilo, para estar en paz, para donde uno lo quiera. Y en el fondo, lo que tú estás planteando es, hay diferentes fórmulas en realidad para entrar a este tablero maestro. La que tú gustes. Claro, y ojalá uno entre. Y el trauma, que es un poco lo que habíamos estado hablando, es la puerta de entrada. Una puerta de entrada enorme. Una de las clases. Pueden haber otras, exactamente. A veces cuando nace un hijo, que también no es traumático, la persona madura. Tiene un despertar espiritual porque ve en el otro el amor infinito. Cuando tiene un hijo, ve esa perfección. Sí, claro. Entonces, o cuando tiene un gurú, finalmente, el amor lo cambia todo. Eso. Claro, entonces yo creo que también ahí tienes como muchas personas que yo conozco tienen esa experiencia de que un hijo abre el camino del amor. Y ese también es un tremendo viaje.
Es un tremendo viaje. Es un tremendo viaje, quizás como... Por eso siempre el amor ha sido como... El amor incondicional ha sido como esta historia también, que hoy día también se plantea harto, dijéramos, de que el trauma te va a llevar a vivir la experiencia, ¿no? Porque no quieres entrar en la experiencia, prefieres un poco dar vueltas, qué sé yo, está bien, pero después del trauma vas a encontrar el amor, vas a encontrar la totalidad y también uno, dijéramos, no conseguir el amor, el querer conectarse con él, ya son como procesos psíquicos y intuitivos y afectivos muy profundos, ¿no? Después de la tormenta siempre viene la calma, después del trauma. Y claro, tú puedes sanar un trauma y volverte resiliente. Y yo siempre discuto que una cosa es sobrevivir y otra cosa es curarse. Sí, claro. Simplemente. Cuando tú ves a una persona sana, las cosas son, los patrones conscientes son otros, la actitud es otra y el camino es otro. Por lo tanto, el viaje interior probable tenga muchos pasos y muchos Muchas otros estaciones, viajes, sí, sí, claro. exactamente. Pero todo te va a llevar al amor, al final. La verdadera curación es el amor infinito y es la confianza. Yo diría que la sanación parte de ese niño herido. ¿Y cuál es el herido el niño? El niño herido es el niño que no confía en sí mismo, el niño que no sabe quién es, el niño que se defiende pensando que tiene que ser como el otro porque si no se van a dar cuenta que no sabe quién es. Hay temas de identidad, hay temas de abandono, hay temas... Pero cuando ese niño se sana, por eso es tanto el trabajo del niño interior, yo creo que tiene sentido con eso, cuando ese niño se sana a sí mismo, porque hay un momento que papá y mamá, perdón, aunque tengan 950 años, no te va a servir. La función paterna y la función materna son cosas que deben suceder en la vida del sujeto, pero no confundirlo con los roles de la identidad paterna y materna. Entonces la función materna y la función paterna te van a llevar a una adultez o una metanoia o a una capacidad de ser autónomo. Y en esa autonomía tú puedes elegir un viaje interior disfrutado. ¿Para qué va a ser traumático? Si también puede ser amoroso. Te pasaron cosas difíciles, las tenés que sanar tú y chao pescado. No te queda otra que hacerte cargo. Y por algo recibiste esa carga, no sabemos, hay muchas cosas que uno no sabe. Y entonces te toca resolver esto. Y a veces uno cree, por eso me gustaba mucho Petur Johnson también, el Petur. Sí. Hablaba también con lo que decía este hombre, dijéramos, de la escuela humanista, Silo, hablaba de las puertas de compensación, igual que Ichazo, que es que las puertas de compensación es la fama, es tener una pareja, la sexualidad, o sea, siempre puertas de compensación, donde yo me satisfago para no enfrentar. Pero en realidad si tú logras tener un espacio de ir sosteniendo esto, ¿no? Por eso la somática es tan importante, las terapias modernas en trauma. Lo que se busca es generar un continente para que la persona pueda trascender la experiencia y seguir adelante. Y si está bien hecho eso, la persona se va a empezar a sentir segura, la persona se va a empezar a sentir integrada y la persona va a lograr encontrar ese equilibrio interno. Y esa es la primera fase del viaje. Después de ahí, como digo un poco Glafira, que yo siempre hablamos sobre ese tema de que hemos sido creados en abundancia, que es lo que diría el curso de milagros, ¿no? Quizás la puerta que abres cuando haces un buen viaje al interior es encontrarte de lleno con el amor. Y ahí yo quiero ver qué pasa con tu metabolismo, qué pasa cuando el amor te cae del cielo y te inunda esa conciencia no amorosa que tú has vivido tantas veces, esos estados de éxtasis, ¿no? Que es el amor. El amor. Sí, es impresionante. Que finalmente... y eso entonces el regalo es muy grande. Sí, claro, el viaje interior está es una enorme. Buena idea, no es una mala idea. Que quiero ir ahí a tocar el tema del éxtasis, porque siempre meditaciones o a través de diferentes cosas que se logran, estados extáticos consciente, porque uno puede tocar un estado extático, aunque no cachó mucho lo que pasó con una caña espantosa al día siguiente, pero hay otros tipos de estados extáticos. Sí, claro, son estados amorosos, donde uno recibe y encuentra una cantidad de amor que uno podrá verlo afuera, pero es un amor interior enorme. Y
y son extremadamente restauradores. Alguna vez tú me compartiste a mí el concepto de micro despertares y es impresionante. Es impresionante todo lo que nos has hablado. Creo que ha sido una clase del viaje interior enorme y te agradezco enormemente. Pero además existe, dentro de esta clase nos has dado muchos tips para entrar, que es algo que si yo pudiera vivir una vida dedicado sería a difundir la maravilla y la importancia del viaje interior y de la conciencia de este viaje. Como fenómeno humano. Sí, porque es impresionante. Yo creo que otro mundo seríamos, otra identidad tendríamos si nosotros fuéramos conscientes de este viaje interior. Yo viví un tiempito en un lugar en México, en la selva, y en ese me acuerdo que había un señor que decía que la muerte sea tu mejor amiga. Porque, y ahora con la Mariam, y por eso lo estoy trayendo a colación, creo que terminé de cerrar el círculo, si es que alguna vez uno cierra un círculo, de entender de qué se trata. Y finalmente es eso, acuérdate que esto es un viaje. Claro, ampliar, siempre en lo junguiano, justamente estábamos aprendiendo ahora en marzo en Argentina, cómo amplías un símbolo y arquetípico en la experiencia. Y en realidad somos como, y me gustó, estábamos con una psiquiatra trabajando un sueño de ella, y ella hablaba del pequeño círculo y del gran círculo. Y todo es circular al final. Yo al principio me negaba rotundamente porque me encanta decir no creo hasta que lo compruebo. Pero porque es mi Virgo que tengo así metido en el tuétano. Pero en el fondo... Esta debe ser la chamana más chúcara que yo conozco, entre paréntesis. La adoro, la quiero, la emoción, hermanos de vida, pero chúcara. Claro, entonces como que no te voy a comprar nada hasta que no confíe en que eso es lo que realmente pareciese ser. Y sí, en realidad, conversando con la Lili Orsi, una colega, una psiquiatra muy amorosa ella, hablábamos de este pequeño círculo que somos cada uno y cómo nos vamos integrando en el gran círculo una y otra vez, los que creen en las vidas pasadas y los que no creen, no importa, lo mismo, en esa vez. Lo importante es que estamos hechos para ser olvidados. ¿Ya? Eso es muy chamánico. Sí, claro. Y entonces, cuando tú te das cuenta y entiendes que estás hecho para ser olvidado, te dejas de desear. Porque te das cuenta que todo el poder está aquí, como dice el Tole, ahora, aquí, en este momento, porque en 100 años más ya no existes para nadie. Eres una oportunidad vital de existir. El viaje interior tiene dos fases. Una fome, que es traumática, que es dolorosa, el ego sufre, porque a mí mi mamá no me quiere, porque no habré salido rubio de ojos azules, o porque no nací en Puchuncaví, no en el Alto Las Condes, qué sé yo. Pero después viene la otra parte, o sea, la primera resaca, el darse cuenta que el ego está herido, está bien, porque después te vas a encontrar el amor que paso a paso va a ir capa a capa, haciéndote cariño y generándote espacios para confiar y finalmente te mueres en un piscinazo cósmico donde el amor está ahí esperando, fascinado porque vuelves a casa. Muchas gracias, Mariam. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias amigo. Y bueno, como decían los chamanes, ahora que me acordé, decía, hoy es un buen día para morir. Recordemos que estamos en un viaje. Un abrazo, muchos cariños. Te pasaste, querida amiga. Eres una preciosa. Chao. Gracias.